The Wild Project. Algo relacionado con Keanu Reeves, uno de nuestros actores aquí fetiches preferidos en The Wild Project. Una persona que cae bien a todo el mundo. Es un tío que yo creo que es un consenso de los pocos. Que es un consenso de que cae bien a todo el mundo porque es tan humilde, sin forzar. Que hay otros que van de humildes, sé que lo notas, sé que están intentando hacer el papel de yo soy un tío como vosotros. No, Keanu Reeves es que realmente lo es. Además de que tiene tantas películas que si te mola un poco el rollo acción-aventura es que son brutales, desde Speed hasta, por supuesto, Matrix, hasta ahora su resurrección, después de unos años que ahora nadie se acuerda, en penuria absoluta, que Keanu Reeves era un apestado de Hollywood. Se le decía que era mal actor, no tenía papeles, no hacía protagonistas bestias. Tuvo un drama también ahí con la familia. La vida personal. Y aparece John Wick y su carrera vuelve a explotar. Y ahora ha hecho pues la cuarta de Matrix. ¿Qué tal está? La gente me dijo que me quitaron las ganas. ¿Tú eres muy fan de Matrix? De la primera, es que me pasó con la segunda y con la tercera también, que todo el mundo me decía, son malísimas, no las veas. Y me quitaron las ganas. Cuando era más pequeño, claro, cuando tenía a mí no me gustaron la 17 segunda y la años. tercera. No me gustaron, me parecieron que es una fumada que no. Esta cuarta... La primera me encantó, ¿eh? La primera es una obra maestra. Pero me encantó. ¿Tú la has visto, la primera Yo Matrix? soy muy fan de Matrix, pero esta nueva no la he visto. Yo la he visto y sinceramente creo que nos va a matar. Pero Matrix a nivel acción revolucionó el cine. Hombre, O sea, totalmente. son las... Fue un es antes y más, después. y todos los remakes, o sea... Luego todo lo que se hacía era momentos esquivo balas, momentos buenos, o sea, escenas icónicas. reinventaron para la acción prácticamente, esos planos 360 girando, esas peleas con 7000 Capitán Smith, ¿no? Sí, pero eso fue una revolución, lo que tú Agente dices. Smith. El agente Smith, ¿no? Fue una revolución... técnica, ¿no? Lo que es la Exactamente. forma de esquivar las balas, Sí, ¿no? El sí. 360, ¿no? Fue una revolución técnica. Claro, en el mundo del cine, a la hora de rodar esas escenas, ellos inventaron muchas cosas. O sea, pusieron de moda muchas cosas. Sí, lo que hicieron muy bien, yo creo, bueno, en ese momento creo que eran los hermanos Wachowski. Sí. Claro, que ahí Ahora son las hermanas. No, y que es difícil porque yo cuando hablas de algo del pasado, y esto te lo digo sin ironía, te lo juro que lo digo como incluso si hay gente trans viendo esto, que por saber, a nivel de sensibilidad. Cuando hablas de una persona que ha hecho un cambio, pero estás hablando de algo cuando aún tenía el otro género, ¿cómo lo mencionas? ¿Cómo te refieres ¿Con el a actual las personas, ¿no? o con el pasado? Hombre, Yo me entiendo que referiría al el que tenía, actual. no, el que tenía, ¿no? ¿Tú pensabas que el que tenía En ese momento el antes? que tenía, ¿no? Bueno, en los libros están mencionados como el que tenían antes, obviamente. Como los hermanos En la Wachowski. hemeroteca está como los hermanos, ¿no? Pero si te refieres a ellos ahora, a ellas, yo me referiría a ellas como mujeres, ¿no? Pero es que históricamente Claro. han creado algo los hermanos. Cuando no se habían operado, no se habían transformado. No pasa nada, es totalmente normal transformarse hoy en día, pero... Yo creo que la solución está en lo que ellas quieran. Como precisamente no pasa Sí. nada, ¿qué más da que...? O sea, Pero bueno, a lo mejor por tema de sensibilidad o puede ser doloroso o lo que sea. Pero el caso es que las o los hermanas... Les. Les. Ya, por eso el inclusivo mola. Claro. Grande. Les Hermenes. Pero molaría lo metemos en todo, Wachowski. Les hermanes Wachowski. Pues las hermanas Wachowski cuando hicieron eso, lo que hicieron muy bien es que cogieron cosas, un poco como Tarantino, del cine de acción de Kung Fu clásico. Sí. O sea, cogieron una amalgama de ideas. Incluso algunos dicen que copiaron un poco, Ghost in the Shell, de varias películas clásicas, de Akira, de cosas de Cyberpunk, del Neuromante de William Gibson, el libro, y lo unieron en Matrix, ¿no? Pero lo hicieron muy bien, es fantástica, es una obra maestra. Bueno, ¿qué pasa con Keanu Reeves? Pues que ha sido vetado en China. Se han eliminado todas las películas de Keanu Reeves de cualquier catálogo online en China. Como sabéis, China tiene un control plataformas, absoluto de lo que se emite. De hecho, compañías como YouTube, como Google, como Amazon, ahí no funcionan, ahí tienen su propia versión. Sí, no, Alibaba. WhatsApp, nada. Exacto. Pues ¿qué han hecho? Han quitado todas las películas de Keanu Reeves. ¿Por qué? Porque no les gustó John Wick la última, no. Sino, o la de Matrix sería más probable, sino porque Keanu Reeves ha dado muestras públicas de apoyo al Tíbet. China y el Tíbet están enfrentados desde hace muchos años, y es una cosa muy cultural suya y tal. Sí. Y como ha habido estas muestras de apoyo público, pues al Tíbet por parte de Keanu Reeves, han dicho, men, no te preocupes, aquí no te ven en tu puta vida más. Y lo han quitado de momento. No sé si habrá alguna rectificación o no. Fey, ¿tú qué harías? Tú eres Keanu Reeves y acaba de pasar eso. Y vamos a decir que, porque estoy seguro que Keanu Reeves ahora va a tener 20 llamadas de las productoras diciéndole, discúlpate ya. Pero yo te pregunto, si tú fueras Keanu Reeves, sin ningún tipo de presión, ¿tú rectificarías para que tu arte se siga viendo en el país más grande del mundo?
Ojito, ¿eh? ¿Le hace falta que su arte se siga viendo en China? A lo mejor a él no le importa no ser popular en China y aferrarse más aún a sus convicciones, ¿no? A mí a lo mejor me daría igual no triunfar en China si sé que triunfo en todo el mundo, ¿no? Él tiene Él lo sabía algunas que iba a pasar. películas, no sé si es china, a lo mejor es coreana o es japonesa, no lo sé. Asiáticas. Pero hay una que es Los 47 Samurai, no sé qué. Ronin, ¿no? Sí. O- Sí, que Que fue muy mala, por cierto. muy mala. Es malísima. Bueno, está en Netflix, se puede ver, pero, Sí, sí. pero que es con asiáticos. Es él es el único americano, el único americano que hay en la película, creo. Sí, pero claro, es muy difícil. Yo no me acuerdo si. Creo que eran japoneses, pero claro, no tiene nada que ver Japón, China. O sea, de hecho, Japón y China no se llevan bien históricamente. Claro. Japón ha invadido muchas veces China. Japón eran muy guerreros. Claro, esto es muy de China a China. ¿Tú qué harías, Oscar? Tú eres actor, tú eres Keanu Reeves. Y has dicho eso y de repente, sin esperártelo, te bloquean en China. ¿Tú tirarías como él, que dice, no, yo me Que mantengo? no puedes rectificar en eso. Una cosa es rectificar sobre unas declaraciones que has dicho, pero sobre eso, una opinión tan... No tan dirías, importante. perdonadme, no quise decir eso, yo respeto. O sea, intentar como matizarlo o no. Lo que A está ver, pasando... habría que estar en su tesitura a ver cuánto le está afectando realmente. Cuánto le afecta económicamente y laboralmente. Pero a priori no, yo no rectificaría. Ahora, si estoy viendo que la que estoy causando en mi alrededor se me va a ir el mundo al garete, pues igual matizo. No hablo diferente porque mi opinión es mi opinión, pero sí que matizaría, ¿no? Un ejemplo, Joe Biden hizo unas declaraciones ahora hace poquito. Hablaremos de ello. Vale, pues no, que luego spoiler. fueron matizadas por el gobierno Ahí porque está. para mí fue una cagada tremenda. Totalmente. Un presidente no puede decir. Hablaremos, ¿eh? de Totalmente. eso. Entonces, en ese caso, bueno, matizas luego. Pero Sí, pero no matizó él. ya, porque no puede hacer eso él. Claro, Keanu Reeves quizás tampoco matizaría. Matizaría su equipo de Sí. representación Sí. o la productora. Él ha querido decir esto y no esto, pero... Claro, es que depende de lo que haya dicho. Si, Y tampoco si lo que ha dicho es corregible un poco o se puede dulcificar un poco lo que ha dicho. De hecho, a lo mejor fijaos, si es no creo que si lo es haga. blanco Yo o tampoco. negro, O sea, no se puede. conociéndolo como es, que es colega, estuvimos el viernes Sí, juntos. aquí no, y de hecho va a venir en The Ball Project. Viendo Cuando cómo quiera. es, un tío tan que le importa tampoco la opinión pública, Ya. que le importa cero el postureo, que lo ves esperando el bus y lo ves tan normal. Siendo como es, yo no creo que rectifique, la verdad. No creo. Él Porque, ya sabría lo que iba a pasar, seguro. que además con un tema tan sensible como eso. Fijaos- La gente que ha muerto por Free Tibet, ¿no? Es decir, Sí. Y fijaos si es heavy lo de China en cuanto a control de la información, que ya no tan solo le han baneado de las películas, ¿no? En Tencent Video y Kiji, Migu Video, Youku, es que también se le ha baneado del servicio de búsqueda. Si tú pones Keanu Reeves en el buscador de China, no te sale, su nombre está vetado y te pone un mensaje de las políticas y regulaciones del país. O sea, si tú quieres buscar una foto de Keanu Reeves para hacer un meme, En China. ahí puedes. ahora mismo no vas a poder. bueno, VPN, ¿no? Y la encuentras, pero... Ya, pero... A ver qué servicios de VPN tiene el gran público en China. No creo que... De Ya. hecho, para mí... Yo cuando estuve en China, estuve en Shanghái, me descargué una aplicación que tiene que ser de pago, porque las gratuitas son... Sí, no, los Una VPN únicos que valen la pena son los Sí, de pago. ¿Y funcionaba en China? Sí, yo tenía WhatsApp, tenía Instagram, tenía todo. Sí. Quizás porque tú eres turista, pero yo no me la jugaría toda de que un habitante Claro, y de también porque China- me igual importan estamos cero las controlados. consecuencias. Quiero decirte, yo voy y me voy, pero una persona que vive ahí, a lo mejor eso está incluso penado, utilizar una VPN para conectarte por otro servidor y acceder a información que está vetada en China. Por eso está penado. Yo lo hice y me funcionó. Tenía WhatsApp, tenía Instagram, tenía tal. ¿Cuál es vuestra película favorita de Keanu Reeves? Oscar. Es John Wick. Yo me quedo con Matrix. ¿La 1 o la 2? Que Matrix me encanta, pero es que John Wick, la 1. La 1. ¿Y La tú, uno. Yo Faye, cuál Matrix la, porque la para mí más? es máxima nostalgia. A ver, me acuerdo el día que fui a verla al cine, tío. En Vigo, en los multicines Norte. Perdona, estaría entre la 1 y la 3, porque la 3, ¿has visto la 3? De John Wick, buenísima. La 2 es la más floja. Claro, es que la 3 se pone el listón alto, ¿eh? Y Sí. la coreo con cuchillos en el medio museo ese. La o sea, 3 es muy a saco. Sí. Es ya, vamos a hacerlo todo a lo ¿Sabes lo que bombástico. desespera mucho la 3? Que él ya empieza, en la 2 acaba... Bueno, que en la 3 está muy jodido todo el rato. Está muy jodido todo el rato y mola, porque es como desesperante verlo jodido y... Es que John Wick para mí es como un videojuego. Es un videojuego de acción. Bueno, has visto cómo se prepara, ¿no? Él. Los campos de tiro, Sí, con fuego sí, real. sí. Y que el tío hace la mayoría de cosas, las hace Sí, él y la sí, sí. mayoría de ataques. Creo que él sabe artes marciales reales. Bueno, de hecho en Matrix ya hacía.
Yo si tú dijera la película favorita sería Matrix, pero creo que objetivamente es la mejor peli que ha hecho en su vida, porque para mí Matrix es una obra maestra del cine, o sea, Sí. es una obra de esas cúlmenes, como es El Padrino, como es Ciudadano Kane, como es uno de los nuestros, pues para mí Matrix Es está en ese difícil de- círculo. en ese género es difícil de Y superar. ahora- Como Terminator 2 lo es Sí, también sí, en sí. acción, Jungla de Cristal, para mí está ahí. Pero luego yo de cariño, yo le tengo mucho cariño a Speed. O sea, Hostia, tengo mucho cariño, pero tengo buenos recuerdos. Y a una que es Billy Claro. Ted también, que es una película de Esa de no, humor, esa no. Yo tampoco. de más cafre. Pero Speed le tengo mucho Speed cariño. Era también muy es buena Speed, también la es primera, muy, muy mítica. Con el Joder. autobús. Ahí, Buah. con el sufrimiento, que no podían acelerar, no podían frenar. La idea es buenísima. Sí, sí, sí. La idea es espectacular. Pero bueno, veremos qué pasa con Keanu Reeves. A ver, yo creo que estas cosas al final con el tiempo se van un poquito a veces calmando. Olvidando. Luego hay una rectificación Sí. de alguien y dicen, bueno, va, venga. Y si no, pues lo que decís, yo creo que a Keanu Reeves se la pela bastante. Sí, a Keanu Reeves sí. Pero Es a lo la que digo, a su productora, entorno, no, a sus pero asociados, a su- tú eres una a su productora. equipo. Claro. Tú sabes cómo va el mundo del cine. Un actor pincha y corta poquísimo. Sí. Por mucho que seas famoso. A no ser que tú te quieras gastar los 100 millones A que no vale ser una que tú peli. produzcas tus películas Ahí y está, pagues todo. ahí está. Entonces, como Si no Tom- eres un mandado. Como Tom Cruise, haces como... Pero claro, tú cuando vas a hacer eso, ¿sabes qué? ¿Cuántos miles de millones son en China? Ya no te va. Esos ya, olvídate. Claro. Eso es pasta, ¿eh? Es ¿Te un, pierdes? es un tercio de la población del mundo. No, ¿no? no, es un negocio, sí. Claro, y La ya no verdad es es que una. es- Aunque tú pongas la pasta, dices, hombre, yo pongo la pasta para recuperarla y ganar. Pero si sé que China, que es el país más masificado del mundo, no me va a ver, ¿Cuántos años tiene? Keanu debe Tiene que tener tener 50 y 50 y tal. seguro, pico. No, yo creo que más, ¿no? ¿eh? Yo creo que más. 54. Yo creo que Vamos a esa- buscarlo. Con esos años ya te da un poco igual. Tú ya siempre, mira, yo digo esto porque me sale de los cojones. Ahora mira Y si no, mira lo que pues ya dijo está. Sean Penn antes de los Oscars. ¿Te enteraste? Lo de que si no dejan hablar a Zelensky rompería el Oscar, ¿no? Fundía sus Oscars. Llega, Claro, llega el una problema es edad que hoy en la día, que- pero hoy en día es tan fácil calentarte y hablar. Hostia, Ya. Keanu Reeves, hijo de la gran puta, los genes, tío, 57 años. Guau. No lo dices Es que ni loco. tiene casi Wow. 60, tío. Y es que a esa edad llega un momento en el que ya todo te la suda, Ahí todo me- te la trae floja. Bueno, Me todo no, flipó, pero quiero decir, Liam Neeson, que curré con él, y me flipó también. Liam Neeson tiene 70 años. 69 O sea, cuando 70. hizo Taken, que tenías 64 No o sé, me flipó. Y es muy alto, 1,90 o así, es muy alto. Y también muy buena gente. Lo Muy ves, simpático, Lo ¿eh? ves en la cara y dices, hostia, este es buena gente. Sí, Se nota, o sea, un tío humilde. sí, tranquilo. ¿Sabes cuando la gente tiene una paz? Sí, te tranquila, se transmite. sentaba, leía. Sí, que no es una estrellita Sí, de sí, ahí sí. que se complique la vida.